Imagina que puedes cerrar los ojos por un momento y despertar en Jerusalén, no en los palacios ni en los templos dorados, sino en el corazón de un barrio donde el humo de los hornos de barro lleva horas mezclándose con el olor acre de la lana mojada, el cuero curtido y el estiércol de los asnos que bajan cargados desde el Monte de los Olivos. Estamos en la primavera del año 33 de nuestra era, y la ciudad está a punto de reventar. No metafóricamente, literalmente. Los registros romanos de aquella época calculan que Jerusalén, una ciudad que en épocas ordinarias albergaba a unos 50.000 habitantes, podía recibir durante la Pascua entre 200.000 y 300.000 peregrinos adicionales. Eso significa que cada familia que vivía dentro de los muros tenía la obligación religiosa de abrir sus puertas, ceder su espacio, compartir su techo y, sobre todo, compartir su mesa. Y alguien tenía que preparar esa mesa. Alguien tenía que levantarse antes que todos, encender el fuego, buscar el agua, limpiar los cuartos, comprar en el mercado, negociar con los proveedores y asegurarse de que todo estuviera listo antes de que cayera el sol. Ese alguien casi nunca aparece en ninguna historia. Hoy vamos a hablar de ese alguien. Su nombre era Miriam, aunque ese dato no lo encontrarás en ningún texto sagrado ni en ningún papiro romano. Era una mujer de mediana edad, quizás 40 años, aunque en aquella época 40 años en el cuerpo de una mujer pobre se parecían más a 60. Vivía en el barrio bajo de Jerusalén, en una de esas casas de piedra caliza con techos de barro endurecido que los arqueólogos han encontrado en las excavaciones del área conocida hoy como la Ciudad Vieja. Su esposo era curtidor de pieles, uno de los oficios más marginados de la sociedad judía, porque el proceso de curtido requería orina humana fermentada y tripas de animal, lo que hacía que los curtidores fueran considerados ritualmente impuros con frecuencia, y que sus talleres tuvieran que ubicarse a cierta distancia de las sinagogas, usualmente cerca de las puertas de la ciudad o junto a las corrientes de agua. Eso explica por qué la familia de Miriam vivía en el extremo sur de la ciudad, cerca del estanque de Siloé, donde el agua corría pero el olor del trabajo nunca terminaba de irse. Lo que pocos saben es que en aquella Jerusalén del siglo I, la economía doméstica era un sistema extraordinariamente complejo que recaía casi completamente sobre las espaldas de las mujeres. Mientras el hombre trabajaba en el taller o en el campo, era la mujer quien administraba el dinero, compraba los alimentos, coordinaba la producción casera de pan, aceite y vino, criaba a los hijos y mantenía el ciclo ritual del hogar judío. Para la Pascua, esa carga se multiplicaba de una manera que hoy resulta difícil de imaginar. Semanas antes de la festividad, Miriam ya había empezado a prepararse. La primera y más urgente tarea era algo que en hebreo se llama Bedikat Chametz, la búsqueda del levadura. Cada rincón de la casa tenía que ser limpiado con una meticulosidad casi obsesiva para eliminar cualquier rastro de pan leudado, cualquier miga de chametz que pudiera contaminar la pureza ritual de la festividad. Esto no era un ritual simbólico, era una limpieza real y física que implicaba barrer, frotar, revisar cada vasija de cerámica, cada bolsa de tela, cada grieta en el muro. Y si la cerámica había contenido chametz durante todo el año, en muchos casos había que deshacerse de ella, porque la ley consideraba que los poros del barro habían absorbido la impureza. Eso significaba un gasto real, una pérdida material, una presión económica que las familias pobres sentían con toda su fuerza. Para comprender lo que Miriam enfrentaba en aquella semana de preparativos, hay que entender algo que la imagen popular de la Última Cena raramente muestra. La comida de Pascua no era un banquete de abundancia, era un ritual de escasez recordada. El seder, la cena pascual, estaba diseñado para reproducir en el paladar y en el cuerpo la experiencia del pueblo esclavo en Egipto. Eso significaba que los ingredientes centrales eran deliberadamente austeros, deliberadamente amargos, deliberadamente simples, el cordero, claro, pero también las hierbas amargas, que en aquella región eran normalmente lechuga silvestre, rábano picante o cilantro amargo, plantas que crecían en los campos o que se conseguían en el mercado
a un precio que dependía de cuántos peregrinos hubieran llegado ese año. Y con 300.000 personas adicionales en la ciudad, los precios se disparaban. Los comerciantes de Jerusalén lo sabían perfectamente, y hay testimonios del Talmud que denuncian con dureza a aquellos vendedores que aprovechaban la obligación religiosa para cobrar precios abusivos por las palomas, los corderos y los ingredientes del seder. El aroset, esa pasta oscura y dulce que representa el mortero que los esclavos hebreos usaban en Egipto, era quizás el elemento más complejo que Miriam tenía que preparar. Las fuentes rabínicas de la época describen versiones distintas según la región. Algunas incluían dátiles macerados con vinagre, nueces trituradas, higos secos y especias como canela y jengibre. Otras incorporaban vino tinto espeso, almendras y manzanas ralladas. El objetivo era lograr una consistencia que se pareciera al adobe, al barro de construcción. Lo que eso implicaba en términos prácticos era horas de trabajo manual, triturando, mezclando y ajustando proporciones sin ningún tipo de instrumento de medición moderno, usando solo la experiencia acumulada y el ojo entrenado de quien lleva toda la vida haciendo lo mismo. Las arqueólogas que han estudiado los morteros de piedra encontrados en los barrios domésticos de Jerusalén del siglo I calculan que este tipo de preparación podía tomar entre 2 y 4 horas de trabajo continuo solo para una familia mediana. El cordero era otro asunto completamente distinto. La ley prescribía que el animal debía ser un macho de menos de un año, sin defectos físicos, adquirido el 10º día del mes de Nisán y sacrificado el 14º al atardecer en el templo. Ese proceso generaba una logística de proporciones casi industriales. Los historiadores calculan que en la Pascua del año 30 de nuestra era, el historiador Flavio Josefo menciona que se sacrificaron en el templo alrededor de 256.500 corderos en un solo día. Aunque los especialistas modernos discuten si esa cifra es exacta o hiperbólica, todos coinciden en que el número era extraordinariamente alto y que el templo de Herodes estaba diseñado para procesar ese volumen. Tenía canales de piedra por donde corría el agua para limpiar la sangre, ganchos metálicos en las paredes para colgar las canales y un sistema de rotación de sacerdotes que trabajaban en turnos. El olor que debía impregnar aquella colina durante esos días es algo que ninguna descripción turística moderna menciona y que ningún cuadro renacentista ha capturado jamás. Para Miriam, conseguir el cordero ya era en sí mismo un desafío. Su familia no era rica. El curtidor ganaba lo suficiente para comer, pero los márgenes eran estrechos. En los meses previos a la Pascua, muchas familias de clase trabajadora hacían pequeños ahorros específicamente para poder costear el animal. Algunas familias se unían con otras para compartir el costo y la carne de un mismo cordero, práctica que la ley permitía siempre que los comensales fueran suficientes para consumir el animal completo antes de que amaneciera. Una vez obtenido el cordero sacrificado, había que traerlo a casa y asarlo entero, sin romper ningún hueso, tal como la ley lo prescribía. Eso implicaba contar con un asador de madera de granada, que era el material que la tradición indicaba, aunque en la práctica muchas familias usaban lo que tenían disponible. El cordero entero tardaba horas en cocinarse sobre el fuego, y durante esas horas alguien tenía que estar presente, controlando el calor, girando el animal, asegurándose de que nada se quemara y de que nada tocara el suelo, porque cualquier parte contaminada debía desecharse. Lo que sucedía en la cocina de Miriam durante esas horas era una combinación de destreza técnica, resistencia física y una especie de meditación práctica que las mujeres de su generación habían aprendido desde niñas al lado de sus madres. El pan ácimo, el matzá, era otro elemento que requería precisión casi quirúrgica. La ley establecía que desde el momento en que el agua tocaba la harina hasta que el pan entraba al horno, no podían pasar más de 18 minutos, porque pasado ese tiempo, la masa comenzaba a fermentar naturalmente y se convertía en chametz, en pan leudado, lo que lo hacía inútil para la celebración. 18 minutos, sin reloj, sin temporizador. Solo la experiencia de quien ha repetido ese proceso tantas veces que sus manos saben sin que su mente necesite calcular.
Los hornos de aquella época eran de arcilla, con forma de cono, calentados con leña o con estiércol seco, y la temperatura no era algo que pudiera controlarse con exactitud. Un pan que se quemaba representaba no solo pérdida material, sino también el riesgo de no tener suficiente para la cena. Hay algo que los estudios arqueológicos recientes han revelado y que resulta fascinante. El análisis de residuos en vasijas de cerámica del período del Segundo Templo ha encontrado trazas de numerosas especias que los textos religiosos no mencionan directamente. Comino, cilantro, eneldo, alcaparras silvestres, mostaza negra. Eso sugiere que la cocina doméstica de aquella época era mucho más sofisticada y aromática de lo que la imagen austera de la comida ritual podría hacer pensar. Las mujeres como Miriam no solo ejecutaban los rituales, sino que los enriquecían con un conocimiento culinario profundo, acumulado a lo largo de generaciones, que combinaba la tradición religiosa con la sabiduría práctica de quienes sabían cómo hacer que ingredientes modestos supieran a algo memorable. El vino era el cuarto elemento central de la mesa pascual, y su presencia era obligatoria en 4 copas que cada participante debía beber durante el seder. Para una familia trabajadora, eso significaba calcular con cuidado la cantidad necesaria. El vino común de Galilea, producido en las laderas del norte, llegaba a Jerusalén en tinajas de cerámica que los comerciantes transportaban sobre asnos por los caminos de tierra. Durante la Pascua, la demanda se disparaba y el precio subía. El Talmud de Jerusalén recoge debates de rabinos que discutían si era aceptable diluir el vino con agua para que alcanzara para todos. Y la respuesta general era que sí, siempre que el sabor del vino prevaleciera. Eso nos dice algo importante. Incluso en una celebración de significado profundísimo, la realidad económica de la gente común imponía sus propias reglas. Existe una dimensión de aquella noche que rara vez se menciona y que tiene que ver con el espacio físico. Las casas del barrio bajo de Jerusalén eran pequeñas, construidas en piedra caliza, con una habitación principal que servía de sala, cocina y comedor, y quizás una segunda habitación elevada donde dormían todos juntos. La sala donde se celebraba el seder no tenía sillas con respaldo, porque el protocolo de la cena pascual indicaba que los participantes debían reclinarse sobre cojines al lado izquierdo, postura que en la antigüedad era señal de libertad, porque los esclavos comían de pie o en cuclillas. Conseguir los cojines suficientes para que todos pudieran reclinarse era otra pequeña logística que recaía sobre quien administraba el hogar. En las casas más pobres se improvisaba con mantas dobladas, con haces de paja cubiertos de tela, con lo que hubiera disponible. Cuando el sol comenzaba a descender sobre Jerusalén aquella noche del 14 de Nisán, y el primer sonido de los cuernos del templo anunciaba que la hora había llegado, Miriam ya llevaba horas de trabajo encima. Sus manos olían a romero y a grasa de cordero. Sus pies estaban cansados de los viajes al mercado, al pozo, al vecino que tenía la leña seca que ella necesitaba. Su espalda cargaba el peso de haber amasado, horneado, triturado y preparado durante días enteros. Y sin embargo, cuando la familia se reunía y el padre tomaba el matzá para empezar el relato del Éxodo, cuando los niños hacían las 4 preguntas rituales y la historia de la liberación volvía a contarse como si fuera la primera vez, Miriam estaba ahí. No como protagonista, no como figura recordada, sino como la mano invisible que había hecho posible que todo eso existiera. Eso es lo que la arqueología moderna, con sus análisis de residuos, sus estudios de ergonomía doméstica y sus reconstrucciones de los espacios habitacionales del siglo I, ha empezado a devolverle a la historia. El reconocimiento de que detrás de cada momento que consideramos sagrado o histórico, hubo siempre alguien que encendió el fuego, que fue por el agua, que limpió los cuartos y que cocinó la comida. Alguien cuyo nombre no recordamos, pero cuyo trabajo sostuvo civilizaciones enteras. La última cena que los evangelios describen no fue un evento que ocurrió en el vacío. Fue posible porque alguien preparó el lugar. Alguien consiguió el cordero. Alguien horneó el pan sin levadura. Alguien llenó las jarras de vino.
Alguien dispuso los cojines para que los comensales pudieran reclinarse como hombres libres. Lo extraordinario de todo esto no es solo lo que esas manos prepararon, sino lo que eso nos dice sobre la naturaleza del tiempo y la memoria. Recordamos los discursos, los milagros, los juicios y las crucifixiones. Pero la civilización humana, en cada época y en cada rincón del mundo, ha sido edificada sobre la base de millones de gestos anónimos, como los de Miriam. Manos que molieron el grano, manos que amasaron el pan, manos que convirtieron ingredientes simples en algo que alimentó no solo el cuerpo, sino el espíritu de quienes se sentaron a esa mesa. Y quizás eso sea lo más cercano a lo sagrado que podemos encontrar en la historia. No los grandes nombres ni los grandes eventos, sino el trabajo silencioso, cotidiano e indispensable de quienes hicieron posible que los demás vivieran, celebraran y recordaran. Si este viaje al pasado te hizo pensar en algo que no habías considerado antes, déjanos saberlo en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Si quieres que sigamos explorando estos rincones invisibles de la historia bíblica, dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene la próxima semana, porque vamos a entrar a las cocinas de las termas romanas de Capernaum y descubrir qué comían los soldados que vigilaban la Galilea en tiempos de Jesús. Una historia que nadie te ha contado todavía.